hermanos. Espero que sea la suya. Espero que lo podamos ver igualmente en el texto que hemos de conversar o meditar en la mañana de hoy. Como siempre, mis amados hermanos, rogamos que el Señor nos conceda salvación por su palabra, que nos muestre, como acabamos de cantar, la gloria y la sabiduría en Cristo por su palabra. Y como siempre acostumbro pedir que estos labios falibles y vulnerables no sean impedimento alguno, nunca, para su palabra infalible, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, con el fin de la celebración del 28 de noviembre, oficialmente se comienza a bajar la banderita y da inicio la temporada navideña. Ya estamos comenzando a ver decoraciones navideñas en algunos lugares. Ya vemos los departamentos de lugares o centros comerciales ya habilitados para la gastadera de juguetes y la decoración y todo lo demás. Ya la cita hoteles para banda decorada. No sabemos qué está inventando el alcalde porque no dice ni siquiera feliz Navidad, dice una cosa como que sopa, literal. Él sabe que estará así. Sin embargo, mis amados hermanos, creo que siendo la temporada que es, nos vamos a disponer durante las próximas 4 semanas a meditar en la encarnación. Gálatas 4:4 nos enseña que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que, hermanos, por las implicaciones y magnitud del evento, la encarnación es sin duda alguna un evento de gran importancia. Permítame citarle al hermano Charles Spurgeon, que dice de la siguiente manera: que Cristo haya nacido o que haya muerto te resultará de poco provecho, a no ser que un niño haya nacido para ti y que por ti Jesús haya sangrado. Un interés personal en el nacimiento, la vida y la muerte de Cristo es lo más importante para cada uno de nosotros. Cuando en esta época mis amados hermanos, tiendo a recordar a mi mamá. Mi mamá amaba la temporada navideña. Él era como yo, en un sentido, yo soy amante del verano, hermano, ya no aguanto más. Estoy esperando que entre el verano y el Señor nos está montando. Nos sometemos a la providencia, porque yo estoy anhelando el verano. Pero también amaba la fecha porque en esta temporada me decía él, como decía la familia, que todo el mundo trata en esta temporada de llevarse bien, de portarse bien con el prójimo, de ser amables los unos con los otros. Sin embargo, mis amados hermanos, vamos a observar que al menos los que somos creyentes y estamos de acuerdo en que las personas tratan de hacer todas estas cosas, la encarnación significa muchísimo, voy a hacer énfasis aquí, muchísimo más que solamente llevarnos bien. Porque hay otras cosas que nos hacen llevarnos bien. Hace poco la selección nacional clasificó al mundial y todos los que estaban peleados se estaban abrazando en la calle 50. Todos aquellos que estaban enojados con los jugadores se reconciliaron con los jugadores, los que estaban bajando para valorar y así sucesivamente. De modo que hay otras cosas o otras circunstancias que pueden hacer que usted y yo nos sintamos afines los unos a los otros. Todos nos pusimos bajo la bandera nacional en ese momento. Todos estábamos orgullosos de ser panameños, todos estábamos cantando Magni en la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la encarnación, mis amados hermanos, va mucho más allá.
muchísimo más allá. Y es por esa razón, mis amados hermanos, que hoy, como ya mencioné, y por las próximas 3 semanas, vamos a meditar en los nombres del Hijo prometido, del niño que es nacido, los cuales van a estar describiendo tanto su persona como su ministerio, con la intención, mis amados hermanos, de que esta temporada sea más que una temporada y que sea un tiempo de reflexión profunda en cómo la encarnación y cómo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo verdaderamente son nuevos de gran gozo para todo aquel que cree. Y todo lo vamos a hacer basado en Isaías capítulo 9:6. Yo quisiera que leyéramos juntos a la cuenta de 3. Isaías 9:6. 1, 2, 3. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. La palabra del Señor. Hoy comienzo yo, la próxima semana, el hermano Moisés nos estará hablando del otro nombre, Dios fuerte. La semana que sigue, el hermano Emilio nos dará el nombre del Padre eterno. Y la semana que sigue, el domingo 21 de diciembre, con el favor de Dios, nuestro hermano Joel estará compartiendo con nosotros el nombre del príncipe de paz. Y el mensaje de esta mañana, hermano, para que podamos hacer entonces esa meditación profunda, es admirable consejero. ¿Cuál es la premisa a lo largo del mensaje de esta mañana? El Mesías prometido es la expresión suprema de la sabiduría divina en la redención y en la bendición de su pueblo. Y lo vamos a ver en 3 puntos, mis amados hermanos. El primero, vamos a ver cuál es el contexto brevemente de esta profecía que nos va a permitir entender todavía aún mejor el nombre que tiene el niño. 2, vamos a ver el significado del nombre admirable consejero. Y en tercer lugar, vamos a ver la bendición del admirable consejero. En el tercer punto, mi intención es que nos hagamos la pregunta: ¿es Jesús mi admirable consejero? Y rogamos que la respuesta sea que sí. Y si no lo es, que hoy puede decir, llamado por el nombre admirable consejero. Así que, mis amados hermanos, sin más preámbulo, observemos el contexto de la profecía. Obvio, es un oráculo del profeta Isaías, profeta súper conocido para algunos, el profeta mayor de los profetas mayores. Algunos lo consideran el príncipe de los profetas. El ministerio de Isaías se da entre los años 740 y 700 antes de Cristo, y como sabemos, su ministerio fue principalmente en Judá, Reino del Sur, en Jerusalén. Sus oráculos incluyeron el Reino del Norte, sin duda alguna, pero su ministerio fue primordialmente en el Reino del Sur, particularmente durante los reinados del rey Usías, su hijo Jotam, el rey Acaz y Ezequías. El rey Acaz es particularmente relevante para nuestro texto, y esto aquí es importante para entender el contexto. Es importante entender que aun cuando el libro de Isaías y muchos de los profetas plantean un montón de situaciones geopolíticas, los sirios contra el reino del norte, y el reino del norte
contra Judá y Judá llamando a Siria y a Siria invitando a todos. Lo que revela primordialmente el libro de Isaías o la realidad que comunica es una realidad espiritual. Tal como leímos al inicio, durante nuestro ciclo de confesión, Dios está denunciando la terrible condición espiritual en la que estaba la nación, en la que estaba el pueblo de Israel, el pueblo del pacto. El mejor resumen que encontré para no quedarme aquí hasta las 4 de la tarde está en Isaías capítulo 2, versículo 6. Dice el Señor a su pueblo: ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jehová, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y bastan con hijos de extranjeros. Versículo 7. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Versículo 8. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Ahora, si puso atención, hermano, el versículo 7 pareciera que no encajara, ¿cierto? Son unos idólatras, pero hay bastante plata, pero son unos idólatras. ¿Lo ven aquí? Y aquí hay una lección interesante, mis amados hermanos. Primero, el pueblo está sumido en una oscuridad espiritual abrumadora, en idolatría, practicando cosas de otros pueblos foráneos, rechazando la sabiduría divina, rechazando el pacto con Dios. Y aún cuando esto era una realidad, es interesante notar que todo esto se da en medio de abundancia espiritual, económica, no espiritual, perdón. Y eso es un recordatorio para nosotros. No siempre que haya abundancia de chipilín es el inicio de salud espiritual. Muchas veces lo hemos asociado. Si eres millonario, eres súper sano. Puede ser todo lo contrario. La prosperidad también puede ser índice del bancarrota espiritual, como estamos observando aquí. Así que, ante la condición espiritual del pueblo, el juicio de Dios es inminente. La situación estaba tan mal, mis hermanos hermanos, tan mal, que Acaz, en el momento de su reinado, el rey del que estábamos hablando, tiene un problema contra el rey de Siria y el rey de Israel. Y Dios, sabiendo que estaba tentado a buscar alivio en otros países extranjeros, particularmente los asirios, va por medio de Isaías y le dice: pídeme la señal que quieras, la señal que quieras, para garantizarte que yo estoy con ustedes, que pueden confiar en mí. Y Acaz, en un ejercicio de falsa piedad, dice: no voy a tentar al Señor, así que no quiero señal. Pero ese no quiero señal no tuvo la intención de decir: yo nada más voy a confiar en tu palabra, sino que ya él tenía en mente que él iba a confiar en los asirios para su libertad. Y como él no quiso señal, Dios le dijo: yo te voy a dar la señal de todas maneras. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Y aquí aprendemos dos cosas. La primera es que como Acaz iba a confiar en los asirios más que Dios, el decreto divino determinó que el juicio del pueblo de Judá sería por mano de los asirios. Y eso yo lo pude leer en todo el capítulo 8. Sin embargo,
La señal de Manuel nos muestra la gracia de Dios en medio de toda esta condición espiritual. En su gracia, que de hecho se ve constantemente en toda la profecía de Isaías, Dios determinó dejar un remanente. Y el remanente lo vemos, por ejemplo, redactado en Isaías capítulo 4, versículo 3. Dice el Señor: y acontecerá que el que quedare en Sión, o el que permaneciere en Sión después del juicio, será llamado como santo. Todo lo que en Jerusalén esté registrado entre los vivientes. ¿Cuándo? Versículo 4. Cuando el Señor lave la inmundicia de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de levantación. Así que a pesar de que el pueblo estaba en una terrible condición espiritual, a pesar de que había falta de luz, había profunda tiniebla, el juicio de Dios no sería permanente. El hermano Ricardo nos lo llevó a su momento. Ese pueblo de tinieblas vería luz. No solamente verían luz, sino que tendrían alegría y gozo en presencia de Dios. ¿Cómo sería eso? Versículos 4 y 5 de nuestro texto. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Versículo 5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado pasto del fuego. ¿Cuál es la idea de transmitir aquí, hermano? Porque el Señor iba a quebrar al opresor como en el día de Madián, o como la victoria de Madián, pudiéramos decir. Y aquí está haciendo una referencia al libro de los jueces. ¿Se acuerdan cuando tuvimos en el libro de los jueces? Había un juez que se llamaba Gedeón, que pedía bastantes señales para que lo afirmaran en su misión. Y Dios le concedía todas las señales para afirmarlo en su caminar. La victoria fue tan espectacular, hermanos, en que se pone a prueba allí que Dios obra de manera que enseña que la dependencia es en Él y no en los hombres, y que utiliza métodos no ortodoxos. De hecho, utiliza métodos que parecieran insignificantes, pareciera debilidad. El ejército de María era un ejército enorme, numeroso, poderoso, con todos los recursos, con todo el armamento. Y Gedeón nada más tenía 300 hombres. Esa era todo. Y una gran victoria. Y no que pudiera levantar las manos para luchar. Esa es la idea que se transmite aquí. Entonces, ese es el tipo de victoria que el Señor iba a garantizar, que iba a resultar en gran luz y en gran alegría en presencia de Dios para el pueblo que estaba antes de él. Ahora, en este caso, el medio insignificante no iban a ser 300 hombres contra 1.000.000, sino que el medio insignificante iba a ser un niño. Esa es la señal que dio el Señor. Un niño iba a quebrar el pesado yugo, la vara de su hombro, el cetro del opresor. No solamente eso, sino que ese niño sería el medio por el cual Dios iba a traer paz. ¿Cómo se describe la paz en el versículo 5? Todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado con pasto de él. Bueno, será algo de él pasado. ¿Okay? Así que, ¿cuál es mi punto? ¿Por qué mencionamos este contexto, mis amados hermanos? Recordemos, el tema que anuncian los profetas en el Antiguo Testamento siempre va enfocado en el establecimiento del reino de Dios en justicia mediante el Mesías. Ese es el tema particular.
¿Y por qué es relevante? Y no es meramente histórico. Porque hoy lidiamos con la misma situación. Hoy lidiamos con la misma bancarrota espiritual. Hoy lidiamos con la misma oscuridad. E igualmente estamos bajo el mismo juicio inminente a causa del pecado que la gente piensa aquí. Ellos lo vieron desde el punto de vista de una nación foránea, pero nosotros lo vemos desde el punto de vista de la opresión de nuestro pecado y de nuestro enemigo, Satanás. Así que, mis amados hermanos, la necesidad es la misma. Luz en medio de las tinieblas. Ese es el tema de la temporada. Todo lo demás está muy bien. Todo lo demás de la amistad y los buenos deseos, los unos con los otros, está muy bien, pero el problema número uno de la humanidad sigue siendo, hasta que Cristo venga, luz en medio de tinieblas. Y eso es solamente posible en Cristo Jesús. Juan capítulo 8, versículo 12 nos recuerda. Otra vez Jesús dejando diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Son los nombres entonces los que describen a aquel que cumple la profecía, que cumple la señal. Y los nombres que describen al niño definen tanto su persona como su obra. Imagínense, hermano, nosotros le ponemos nombre a los niños, le decimos: bueno, tú te vas a llamar Eugene Howard Rose Masters. Algunos inventamos más, tú te vas a llamar Carlos Augusto Pérez Meléndez. Y ponemos varios nombres. Sin embargo, mis amados hermanos, todos estos nombres apuntan a una realidad profunda. Todos estos nombres revelan el carácter divino y revelan la obra divina en la redención de la humanidad. ¿Qué tan profundo es, mis amados hermanos? Recuerdan allá en Lucas, cuando María y José llevan al niño al templo, y había algunas personas esperando precisamente el cumplimiento de esta promesa. Entre ellos se encontraba un hermano llamado Simón, y le dan el niño. Escuché al predicador mencionarlo así y me hizo meditar. ¿Qué hacemos cuando tenemos un niño en la mano? Comenzamos a hacer cualquier cantidad de cosas. Algunos le comienzan a hacer muestras al niño, ¿cierto? Algunos comienzan a mover, algunos comienzan a abrazar, decir: qué lindo el niño, lo que sea. Pero este niño no es como cualquier niño. Porque cuando Simón toma a ese niño en los brazos y dice: Señor, ya tu siervo se puede ir en paz. ¿Por qué? Porque mis ojos han visto la salvación de Jehová. Cuando mi mamá me agarró por primera vez, ella no vio eso. ¿Okay? Porque ese niño no era como cualquier niño. Ese niño representaba a Dios en medio de las tinieblas. Por eso, hermanos, no es una temporada como cualquier otra. Luz en medio de las tinieblas. Los nombres definen la persona y obra. Y los últimos dos definen por qué se puede obtener la paz que Isaías describe de manera tan vívida. Así que, hermanos, brevemente, ¿qué significa entonces el nombre admirable consejero? Ahora, hay debate dependiendo de qué Biblia le llama. Si usted tiene la Reina Valera 960, como le dijo el hermano Ricardo, ahí dice admirable, consejero. En otras versiones dirá admirable consejero. Y hay un debate si
se está diciendo primero que el niño es admirable y que también es consejero. Y hermano, mientras más estudié el tema, llegué a la conclusión de que es un poquito irrelevante el debate, porque es un admirable consejero. ¿En qué sentido es un admirable consejero? La palabra admirable se asocia directamente con una capacidad sobrenatural o fuera de lo común para hacer algo. Cuando se refiere a los hombres, se puede decir como el hermano Yudin es asombroso jugando baloncesto, lo cual es cierto. ¿Okay? Pero cuando se refiere a Dios, se está hablando de una obra que solo Él es capaz de hacer, que solo Él es capaz de cumplir. Lo cantamos. Cosas asombrosas ha hecho el Señor, cosas que nadie más puede hacer. Así que la palabra que se traduce aquí admirable es o conlleva la idea de un milagro, de una maravilla, inclusive, como mencioné cuando se refiere a Dios, de algo sobrenatural. ¿Okay? Y lo que se nos está diciendo aquí es que el consejero es sobrenatural, porque el consejero es divino. ¿Okay? Así que si es admirable consejero porque es admirable, o si su consejo es admirable, todo redunda en el hecho de que el hijo o el niño es Dios. Esa es la idea que debe quedarnos en la cabeza. El niño es divino. Y como es divino, hace cosas sobrenaturales. Voy a citar al hermano Charles Spurgeon una vez más. Decía el hermano Spurgeon: Jesucristo, el Hijo de Dios, nació de la Virgen María y se hizo hombre. ¿No es pues justo llamarlo admirable? Aunque es infinito, se hizo niño. Aunque es eterno, nació de una mujer. Aunque es todopoderoso, fue amamantado por el pecho de una mujer. Él sostiene el universo, pero necesitó que su madre lo llevara en brazos. Es rey de los ángeles, pero fue tenido por hijo de José. Es heredero de todas las cosas, pero aún así fue el hijo despreciado de un carpintero. Sin duda alguna, mis hermanos, admirable. Sin embargo, el énfasis del nombre es su acción, su ministerio, su obra. Y él es un admirable consejero. En otras palabras, el Mesías es un consejero sobrenatural. ¿Qué quiere decir eso para usted y para mí? Pensemos por un momento en la figura del consejero. No existía reino en la antigüedad, no existía corte real que no tuviera varios consejeros. ¿Quiénes eran los consejeros? Era alguien que conforme a sus conocimientos en alguna área le decía al rey o le sugería al rey cuál era la mejor ruta de acción en X o Y circunstancias. Era una persona que el rey consideraba que su opinión era valiosa para tomar decisiones. Si tuviéramos que compararlo con una imagen hoy, sería la famosa figura que escuchamos a veces en las noticias, el asesor presidencial. Ese no es un ministro de gobierno, no es una posición que se escoge por elección, sino que es un individuo en el que el presidente confía que le pueda orientar a tomar las mejores decisiones para cumplir con su ministerio. Eso es lo que es un asesor. Y esa era la figura común en la antigüedad y en el Antiguo Testamento. Voy a ponerle un ejemplo. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 12. Mantengan este nombre en mente. Y mientras Absalón ofrecía sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, que era qué cosa, hermano, consejero de David, de su ciudad de Gilo.
Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. ¿Recuerdan esos días, mis amados hermanos? Absalón decía, yo voy a ser rey. Y para ser el rey necesito asesorarme con los mejores. Bueno, uno de los mejores era Ahitofel, pero ya él era consejero de su papá. Así que él conspiró para que Ahitofel se pasara para su bando. Y de hecho Ahitofel se pasó para el bando de Absalón. ¿Okay? O sea, tiene un final triste la historia, porque al final cuando cae la rebelión, Ahitofel se quita la vida. ¿Okay? Pero recuerden este nombre, porque va a ser relevante al final. Ese es un ejemplo. El segundo ejemplo lo encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 1. Entonces David tomó, ¿qué cosa, hermano? Consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los. Sí, esa es la figura que se tiene en mente cuando se habla de consejero, alguien que orienta, alguien que muestra la realidad y muestra el camino para cumplir objetivos. Así que hay que considerar algo interesante, porque Acaz, como rey, como observamos hace un momento, él no actúa en sabiduría. Como no actúa en sabiduría, despreció la protección divina. De hecho, el Señor se lo dice en el capítulo 7, despreciaste las mansas aguas de Siloé para quedarte con los así. Eso no fue sabio y eso repercutió en la pérdida de su pueblo. Eso repercutió en la destrucción del pueblo. Pero lo que vamos a ver, mis amados hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo, como rey, en su oficio mesiánico, Él no obra en sabiduría de los hombres, sino que Él obra en sabiduría divina. Y lo vemos en su ministerio. Acompáñenme, por ejemplo, a Isaías capítulo 11, versículo 2. Esto es con referencia al renuevo del tronco de Isaí. Dice el Señor que reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Espíritu de qué cosa, hermanos? Sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Okay? Así que el Mesías no iba a ser falible como los reyes de la tierra. Ese es un punto importante, hermano, ¿sí? Porque, por ejemplo, vemos a nuestro presidente Molino y todo el mundo ve los defectos del presidente Molino. Haga lo que haga, Molino está haciendo algo mal, de la perspectiva de alguien. Pero como el rey prometido, el rey es infalible, porque su consejo es divino. Su sabiduría es divina, su sabiduría es sobrenatural. Ahora, mis amados hermanos, es importante antes de que avancemos, reconocer que el Mesías prometido no solamente obra en la soberanía divina, sino que Jesucristo mismo personifica la sabiduría divina. Sobre eso hablaremos en un detalle, con más detalle en un momento. Sin embargo, les exhorto a que lean en casa, por ejemplo, Proverbios capítulo 8, donde se ve a la sabiduría personificada. Primero, como una mujer en contra de la mujer perversa, que se menciona muchas veces en Proverbios, pero al mismo tiempo también se le atribuye a la sabiduría la creación de la humanidad, el poder de Dios, la divinidad y la eternidad. De modo que también es una personificación del Señor Jesucristo como sabiduría de Dios. Así que podemos ver hasta aquí, mis amados hermanos, la mente de Dios en un pequeño bebé, la mente de Dios que iba a enseñar la verdad. Dice la Escritura que Él vino al mundo para dar testimonio de qué cosa, mis amados hermanos.
¿no es verdad? Así que el admirable consejero tiene un conocimiento íntimo de los consejos de Dios desde la eternidad. ¿Por qué? Porque Él es Dios desde la eternidad. Y por eso mismo, Él da consejos a los hombres para su bienestar, para su bien. Él es la sabiduría de Dios el Padre y nos ha sido dada para nuestro bienestar. Así que, hermanos, un buen consejero ayuda a reconocer la verdad y un buen consejero ayuda a vivir conforme a esa misma verdad. Así que, ¿cómo podemos entender el significado de admirable consejero? Jesús será y es una fuente sobrenatural de sabiduría extraordinaria, lo cual es una noticia para todos aquellos que necesitan una guía o para todos aquellos que están en oscuridad y en tinieblas. Ahora, igualmente, somos conscientes de la sabiduría de Dios tanto en el juicio de Dios como en la redención. Solamente quiero pedirles que me acompañen brevemente a Efesios capítulo 3, versículo 10. Esto es el apóstol Pablo hablando a la iglesia acerca de la gloria del Evangelio, el conocimiento de Cristo por el Evangelio. Versículo 10 es lo que quiero que vean con mayor claridad. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién, de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. De modo que el Evangelio, la redención de los pecadores, el juicio a los no arrepentidos es una revelación de la multiforme sabiduría de Dios. ¿En qué lo vemos, mis amados hermanos? En cómo en lo débil de la crucifixión se glorificó Dios en la salvación de pecadores. Por eso le dijo Pablo a los corintios que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Tropezadero para los judíos y estupidez o insensatez para los gentiles. Esa es una tontería. Como que Dios perdona a pecadores matando a un carpintero en la cruz. Eso no tiene sentido. ¿Okay? La sabiduría de los hombres es insensatez para Dios. Y la insensatez de los hombres muestra la sabiduría de Dios. Ese es el contraste, mis amados hermanos. Dios muestra su sabiduría en salvar pecadores. Ahora, quiero enfocarme en la bendición del admirable consejero. Ya hemos visto qué significa, ya hemos visto el contexto. Vimos un rey no sabio actuando de manera no sabia en contraste con un rey sobrenaturalmente sabio, actuando siempre en sabiduría, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿cuál es la bendición para mí? Porque si no lo vemos así, eso se queda como una bonita historia, pero no tiene relevancia para mí hoy. Porque para mí el hecho de que Cristo, el Verbo, se hiciera carne y se haga mi admirable consejero, ¿cuál es el beneficio de eso? ¿Cuál es la bendición de eso? Mis amados hermanos, el niño vino a ser una fuente inagotable de sabiduría. Y lo que quiero decir con esto es que
La primera bendición del admirable consejero, mis amados hermanos, radica en que Él muestra cuál es la vida en sabiduría. Él revela cómo vivir en sabiduría. Acompáñenme, por ejemplo, a Proverbios capítulo 2, versículo 7. Dice el texto bíblico: Él, ¿qué hace? Provee de sana sabiduría a quienes, hermanos, a los rectos. Noten lo que continúa diciendo el proverbio: Él es escudo a los que caminan como rectamente. Esa es la bendición del admirable consejero. Versículo 8: Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Él es la guía de nuestra senda. Él es el que nos asesora sabiamente en cómo vivir la manera que a Dios le agrada. Y este tema es relevante, hermano, porque hoy existe ese concepto de coach de vida. ¿Lo han escuchado? Asesores de vida. Personas que yo no sé cómo se gradúan o se certifican de esas cuestiones, pero salen diciéndole a la gente: consúltate a mí, yo te voy a enseñar cómo es que se vive la vida. Mírame a mí, algunos no tienen ni éxito profesional, algunos están más limpios que usted y le dan a decir: yo te voy a enseñar cómo ser rico. Suscríbete, dale like a la campanita y yo te voy a hacer exitoso en la vida. Y hay muchas personas que ponen atención a ese tipo de personas. Yo soy el coach de vida. Y la gente me va citándola: yo escuché al coach fulano. Yo le digo que tengo que dejar de hacer esto o tengo que dejar lo otro. Esos son los casos extremos para mí. De verdad, yo no me entiendo cómo tú te gradúas de coach de vida. ¿Qué universidad da ese diploma? O hay coach expertos en otras áreas. Lo vemos también de moda en las redes sociales. Yo soy el coach de nutrición. Yo estoy seguro que la hermana Yesenia va a contar todos los coaches. No lo tiene que decir ahora, pero yo sé. Porque todos tienen un método efectivo para que tú pierdas peso. Hablamos con la hermana Subilca hace tiempo. Está uno que te dice: no comas vegetales. Los vegetales son del diablo prácticamente. Pero otro que te dice: no comas carne. La carne es del diablo también. Y las hermanas derivan bajo los dos. ¿Cierto? Pero el punto que hoy es: los dos son coach, los dos dicen ser expertos en nutrición, los dos dicen saber qué es lo mejor para ti. Los dos pueden tener la razón. ¿A dónde voy con esto, mis amados hermanos? ¿Qué prefiere usted? ¿Un coach de vida falible o un coach de vida infalible? El admirable consejero, mis amados hermanos, es un coach de vida infalible. Dios ha provisto, mis amados hermanos, en Cristo todo lo que usted necesita para vivir sabiamente. Todo lo que necesita para la vida y para la piedad ya le ha sido dado en Cristo Jesús. ¿Dónde más estás buscando? Los proverbios están llenos de instrucciones de vida. Los salmos están llenos de instrucciones de vida. ¿Y por dónde comienza? Teme a Jehová y apártate del mal. Ese es el principio de la sabiduría. Ese es el principio del éxito en la vida. No me interesa cuánto tiene en el banco. El éxito comienza allí. Pero saben, hermanos, hay un peor coach que los coaches de vida y los coaches de nutrición y este tipo de actividad. El peor coach de vida que hay somos nosotros mismos. El primer coach de vida que tú y yo debemos rechazar somos nosotros mismos. Mi amado hermano, si Jesús no es tu admirable consejero, tienes al menos 3 coaches. El primero, Satanás, quien es un mentiroso del principio
Así que no te va a decir ningún consejo que sirva. El segundo es el mundo, que es el primer aconsejado por Satanás. También te va a dar malos consejos. Y el tercero eres tú mismo, que no necesariamente estás alineado con el consejo divino. Proverbios 14:12 precisamente nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y los consejos de Satanás, del mundo, y a veces nosotros mismos, van para allá. La advertencia, la sabiduría bíblica dice: no te escuches tanto a ti mismo. Es curioso, algunos te dicen: escucha la voz de tu corazón. Mira adentro de ti está la respuesta. Esa es la sabiduría del mundo. La sabiduría dice: la respuesta no está adentro de ti, hermano, está afuera de ti. Dice Proverbios 3, versículo 7: no seas sabio en tu propia opinión. No seas tu propio coach de vida. No seas la referencia de lo que está bien y lo que está mal. Dice el proverbista: teme a Jehová y apártate del mal. Versículo 8: porque será, ¿qué cosa, hermano? Refrigerio, medicina para tu cuerpo. Mis amados, quiero decirles que precisamente rechazar el consejo divino no es ni balsámico ni refrigerio, sino todo lo contrario. ¿Quién es tu consejero? Es la pregunta que nos hacemos hoy. Mira lo que dice Isaías 29:15. Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo o tapando su consejo, y sus obras están en luz, en tinieblas, y dice: ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? ¿Quién sabe? ¿Quién nos puede aconsejar? El final es destrucción. ¿Sabe por qué? Dios se dispuso destruir la sabiduría de los hombres para exaltar su sabiduría. Recuerda lo que Pablo le dice a los corintios: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el entendido? Porque la meta de Dios es exhibir la falibilidad de la sabiduría humana y exaltar la sabiduría que viene de lo alto. Hay una cita que quisiera hacer de el anglicano J.C. Ryle. Él hace la pregunta: ¿qué significa la Navidad? ¿No es el tiempo del año cuando los hombres recuerdan el nacimiento de Cristo el Salvador? ¿No te dicen que recuerdes cómo vino Jesús al mundo a salvar a los pecadores? Todo esto es verdad, nadie lo niega. El nacimiento de Cristo el Salvador, la humanidad de Cristo el Salvador, la salvación provista por Cristo el Salvador, todos estos son hechos poderosos. Pero después de todo, ¿todos ellos te darán alguna ganancia? En otras palabras, ¿todas estas cosas significan algo para ti? ¿Te harán algún bien el reconocer todas estas verdades? En una palabra, pregunta de Israel: ¿serás salvo? ¿Cómo lo aplico yo, mis amados hermanos? El hecho de que entremos en la temporada navideña y que repitamos: sí, Cristo murió por mí en la cruz, vino en el cumplimiento del tiempo y todo lo demás. Gloria a Dios, amén. La pregunta es esto una realidad para mí? ¿Es Jesús mi admirable consejero de verdad? ¿Es Jesús Dios fuerte de verdad? ¿Es Jesús Padre eterno de verdad? ¿Es Jesús príncipe de paz de verdad? ¿O solamente una realidad conforme a la temporada? Les dije hace un momento, mis amados hermanos, que Cristo es la sabiduría de Dios.
La sabiduría de Dios se vive en Cristo. Proverbios capítulo 8, versículo 32. Esta es la sabiduría hablando y no de los términos. Ahora pues, hijos, oídme, dice la sabiduría, o dice el Señor, bienaventurados los que guardan mis caminos. Versículo 33, atended el consejo y sed sabio y no lo menospreciéis. Versículo 34, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me hallará esposa, hermano, la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Esa es la invitación de la sabiduría. Pero también hay una advertencia en la sabiduría, versículo 36. Mas el que peca contra mí, dice el Señor, defrauda su alma. Todo lo que me aborrece, ama la muerte. El Señor te pregunta hoy, ¿quién es tu consejero? ¿De dónde deriva tu sabiduría? ¿Es sabiduría de lo alto, la cual es pura, pacífica, como dice Santiago? ¿O es sabiduría terrenal, animal, humana y diabólica, llena de disensión, contienda, pleito, etcétera, 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 conforme a Santiago capítulo 3? Así que si estás aquí hoy y no puedes decir que Jesús es tu admirable consejero, este es el momento de que lo reconozcas. Sus palabras son espíritu y son vida. Lo cantamos hace un momento. ¿Dónde más hemos de ir? Solo Él tiene palabras de vida eterna. Y finalmente, hermanos, la bendición del admirable consejero te capacita para también hablar a otros con sabiduría. Acompáñenme, por ejemplo, a 2 Samuel capítulo 16, versículo 23. Recuerden la historia de Ahitofel que les comenté, mis amados hermanos. Miren cómo se describe la consejería de Ahitofel. ¿Por qué Absalón fue hasta ese extremo de querer buscarlo a él para que lo aconsejara? Versículo 23. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase, ¿qué cosa, hermanos? La palabra de Dios. Así era todo el consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Quiere decir, mis amados hermanos, que si Jesús es nuestro admirable consejero, el Espíritu Santo mora en nosotros de tal manera que del consejo que recibimos podemos dar. Y la pregunta a continuación es, ¿qué tipo de consejo sale de nuestra vida? ¿Qué tipo de consejería sale? Si alguien me escucha y dice, no, el hermano Eugene, su consejo es como oír la palabra de Dios. ¿Qué sale de su boca cuando habla con los hermanos? ¿Qué sale de su boca cuando habla con las hermanas? El consejo que edifica sale de aquellos que tienen a Jesús como su admirable consejero. ¿Qué hace el consejo que edifica? Apunta a tus hermanos a Cristo. ¿Sabe qué es el mejor consejo que puede dar? Lo citaba esta mañana, hermanos. Cuando Cristo nos salva, somos humillados, reconocemos nuestra condición de mendigos. Y todo lo que podemos hacer, mis amados hermanos, cuando hablamos con alguien, es decirle, ahí está el que tiene pan. Apunta a los demás a Cristo. Yo no soy la solución de tu problema. Cristo es. Ojo con aquellos consejeros que te dicen, ven a mí. Si no vienes a mí, estás en problema. Aquellos consejeros que dicen cosas como, si no estás conmigo, estás fuera de mi cobertura espiritual. Mi amado hermano, usted no está, ninguno de ustedes está en mi cobertura espiritual. Y den gracias a Dios por eso. Porque usted está en la cobertura de Cristo, que es 1000 veces
veces mejor que lo que yo pueda hacer. De a milagro me puedo cubrir yo a mí mismo. Ojo con el consejo que apunta a la persona y no apunta a Cristo. Ya usted sabe, ese no es buen consejo. El consejo admirable apunta a Cristo. Apunta a los hermanos a exhortarlos al amor y a las buenas obras conforme a la palabra. Ese es el consejo admirable que lo exhorta, como dice Colosenses, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Ese es el consejo que apunta a los incrédulos también a Cristo. El consejo que le dice: Cristo es la única esperanza. Cristo es el Señor. Y usted puede decir: pastor, yo no tengo ese tipo de sabiduría. Y yo le puedo responder: no entiendo. Yo tampoco. Eso no emana de mí. Eso proviene de Él, del admirable consejero. Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, si usted quiere una oración que no reciba no por respuesta, es esa. Dios está diciendo ahí: tú quieres sabiduría, pídela y te la doy. ¿Cuánto quieres? Te voy a dar de más. Esas son las oraciones que deberíamos ejercitar más. Tiene un ratio de éxito de 100%. Nunca dice no. Yo puedo pedir carro nuevo y el Señor dice: no, te quedas con el viejo. Esa puede ser la respuesta. O si yo digo: Señor, necesito sabiduría, coge. Esa es la promesa. ¿Se acuerdan de Salomón? Tú vas a gobernar. Salomón no dijo: soy el rey, es mi momento de gloria, por fin llegó mi oportunidad de brillar. Eso no fue la palabra de Salomón. ¿Cómo lo sé? Aun cuando el Señor se le aparece y le dice: hey, hermano, piénsalo por un momento, pídeme lo que quieras, está hecho. Vaya Primera de Reyes o Segunda de Reyes, si no me falla la memoria. Y hago una pausa, hermano. Si Dios se le aparece en sueño y le dice: pídeme lo que quieras, ¿qué es lo primero que sale de su boca? No me conteste. Pero hermano, anoche meditaba en la pregunta constantemente. ¿Y sabe qué pidió Salomón? Dame sabiduría para cumplir con tu voluntad. ¿Sabe por qué Salomón pudo entender eso? Bueno, él tenía otra perspectiva, ya tenía casi todo, y eso te da perspectiva. Pero nos está dando una lección a nosotros también, de que aquello que nosotros consideramos realmente valioso, no lo es. Algunos otros hubiéramos dicho: Señor, que mi cuenta bancaria haya 40 ceros. Si no tienes sabiduría, esos 40 ceros te duran una semana. Por poner un ejemplo. Oh Señor, dame el poder para someter a los incrédulos. Si no tienes sabiduría, no funciona. Salomón pidió sabiduría. Y la Biblia enseña, todos los proverbios, muchos de los salmos, no hay nada más valioso que el consejo divino. Pidámosle al Señor en oración: dame oídos para oír, dame hambre por escucharte, quiero oír tu consejo, guíame por el camino recto, enséñame a andar en sabiduría, y dejemos todo lo demás secundario. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadidura. Porque Jehová es el que da la sabiduría, hermanos, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Mis amados hermanos,
sea que esta temporada navideña seamos recordados por Dios de nuestra necesidad de que la luz llegue a nuestras tinieblas y que podamos escuchar el consejo del admirable consejero. Que seamos recordados de que usted y yo vivimos por su sabiduría, no porque poseamos muchas cosas, sino porque lo tenemos a Él. Ese es el mensaje. Que el Señor le bendiga. Oremos. Señor, gracias porque tú eres nuestra sabiduría. Gracias, Señor, porque dice el proverbio que la sabiduría clamaba en las calles. Señor, nosotros en nuestra insensatez andábamos hasta que escuchamos tu voz, hasta que escuchamos tu clamor, en el cual encontramos vida, en el cual encontramos guianza, en el cual encontramos luz en medio de nuestras tinieblas. Señor nuestro, ayúdanos como nuestro admirable consejero a vivir conforme a la voluntad de Dios. Muéstranos la senda, muéstranos el camino, ilumínanos en nuestro andar contigo, que podamos encontrar el bienestar, que podamos ser eficientes en nuestras actividades, en nuestras acciones, Señor, que consideremos al admirable consejero antes de emprender en cualquier cosa, antes de tomar cualquier decisión, que vayamos primero al admirable consejero, que tomemos tu voluntad como nuestra referencia. No nos permitas ser sabios en nuestra propia opinión. No nos permitas exaltar nuestro intelecto y nuestro ego. Humíllanos a reconocer que no somos nada sin ti. Permítenos, tal como Moisés, entender que no queremos ir a ningún lado si tú no vas con nosotros. Todo esto lo pedimos y damos gracias en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.